Bienvenidas a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para estudiantes de segundo grado básico. En este video continuamos con el estudio de los productos notables, el producto de la suma por la diferencia de dos términos. De la guía de estudio número 6 es el ejercicio número 3. Soy la profesora Marina Palala. Ahora veamos el producto de la suma por la diferencia de dos términos, a más b por a menos b. Para esto vamos a utilizar un cuadrado y vamos a agregar a este cuadrado que tiene como base y altura a, vamos a agregar un rectángulo en la parte derecha y vamos a decir que la base del rectángulo es a y su altura es b. ¿Ves? Agregué un rectángulo en la parte derecha del cuadrado, pero también voy a quitar un rectángulo en la parte superior del cuadrado. El mismo rectángulo que agregué en la parte derecha lo estoy quitando en la parte superior del cuadrado. Se lo estoy quitando al cuadrado. Entonces, ahora estoy quitando un rectángulo que mide exactamente lo mismo. Tiene una base A y una altura B. Ahora, puedo decir que esta nueva construcción tiene una medida de A más B, lo que mide A más lo que mide B. Y aquí arriba también podemos ver que aquí no le sumé, aquí le quité, ¿verdad? Lo que medía A, mi cuadrado original, le quité lo que medía B. Entonces ahora le quito a A, le quito B. A menos B. Este rectángulo nuevo, el que puse aquí en celeste, mide A menos B de altura y A más B en su base. Ahora veamos las áreas de las figuras para ir construyendo nuestra expresión algebraica. Este rectángulo tiene como área A más B. Este cuadrado tiene como área B cuadrado. B por B, B al cuadrado. Y este rectángulo que agregué, que está acá, mide A por B también. Mide A por B. Bien, ahora, si hacemos esa construcción, el producto de A más B menos por A menos B, de A más B por A menos B nos queda A al cuadrado, que era el cuadrado mayor que tenía al principio, y a ese cuadrado le estoy quitando AB, este rectángulo, pero también le estoy sumando este otro rectángulo, AB. Le quito uno y le resto uno igual. Y luego le quito este cuadrado. Entonces lo que me queda es este rectángulo. Este rectángulo que tiene un área de A más B por A menos B. ¿Y cuál es el resultado? Si hay un negativo y un positivo que son iguales, entonces estos se cancelan y me queda A cuadrado menos B al cuadrado. Entonces el resultado del producto de la suma por la diferencia de dos términos siempre me queda el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Pero observa que los dos paréntesis son iguales, pero en uno de ellos hay un signo más y en otro hay un signo menos. Entonces, A más B por A menos B, que es esta construcción, este rectángulo, me queda como resultado siempre A cuadrado menos B al cuadrado. Los productos notables son ciertos casos de multiplicación entre polinomios que presentan regularidades. Permiten encontrar el resultado sin realizar todas las operaciones propias de una multiplicación. El producto de la suma por la diferencia de dos términos, A más B por A menos B, es igual a la diferencia de sus cuadrados. Veamos por qué. Si multiplicamos A más B por A menos B nos dará como resultado A cuadrado menos AB más AB menos B al cuadrado. Como A menos B y A más B son signos opuestos, vamos a restarlos y nos dará como resultado 0. Por eso nos queda únicamente A cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, el resultado de multiplicar A más B por A menos B siempre va a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. A cuadrado menos B al cuadrado.
El producto de la suma por la diferencia de dos términos a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Este es uno de los casos más fáciles de resolver. Lo único que tienes que hacer es observar que en los paréntesis exista un binomio que se está sumando con un binomio que se está restando. La suma por la diferencia de dos términos. Entonces, solo tienes que calcular el cuadrado del primer término. El cuadrado del primer término en este caso es 4x al cuadrado porque el cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de x es x cuadrado, menos, siempre es signo menos, menos el cuadrado del segundo término. El segundo término es 3y y lo elevas al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y y a la 1 la elevas al cuadrado y queda y al cuadrado. Entonces la respuesta es 4x cuadrado menos 9y al cuadrado. Hagamos el ejemplo 2. M cuadrado más 3y al cubo por m cuadrado menos 3y al cubo. Observa que los términos son los mismos. Lo único que está cambiando es que en uno de los binomios el signo es más y en el otro el signo es menos. Entonces es el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Ahora, el cuadrado del primer término, m cuadrado elevado al cuadrado, nos da m a la 4. Y el cuadrado del segundo término es 3 al cuadrado, es 9. Y y al cubo elevado al cuadrado, potencia de una potencia, los multiplicas. 3 por 2, 6. Por eso nos da como resultado 6 este exponente. La respuesta entonces es m a la 4 menos 9y a la sexta. Veamos el ejemplo número 3. 5a más 7b por 5a menos 7b. El cuadrado del primer término, 5a al cuadrado. 5 por 5, 25 y a al cuadrado, 25a al cuadrado. Menos el cuadrado del segundo término. 7 por 7, 49, b por b, b al cuadrado. Entonces, lb al cuadrado, el segundo término. Tienes que observar que es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Siempre la respuesta estará dada por el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Hagamos el ejemplo número 4. M al cuadrado más 5n al cubo por m al cuadrado menos 5n al cubo. Observa entonces que el cuadrado de m al cuadrado es m a la 4 porque 2 elevado a la 2 es potencia de una potencia. M al cuadrado elevado al cuadrado es 2 por 2, 4, m a la 4. Y 5 elevado al cuadrado es 25, 5 por 5, 25. Y n al cubo elevado al cuadrado es potencia de una potencia. Entonces es 3 por 2, 6. Por eso nos queda n a la 6. Siempre nos da una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Ahora hagamos el ejemplo número 5. X más 1 por x cuadrado menos 1. X cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. El cuadrado del primer término. X al cuadrado elevado al cuadrado es 2 por 2, 4. Entonces me queda x a la 4. Y el cuadrado de 1. 1 al cuadrado es 1 porque 1 por 1 es 1. Entonces x a la 4 menos 1. ¿Ves? Es muy sencillo, es uno de los casos más fáciles para resolver. Solo tienes que observar que sean binomios que tienen los mismos términos, pero en un binomio hay un signo más y en el otro hay un signo menos y se están multiplicando. Por eso es el producto de la suma por la diferencia de dos términos. El producto de la suma por la diferencia de dos términos. Los términos son iguales. En ambos paréntesis tengo los mismos términos. Lo único que cambia es que en uno tengo más y en el otro tengo signo menos.
¿De acuerdo? Pon atención en esos detalles. Eso es muy importante, que observes los detalles, las características de cada uno de los productos. Bien, ahora te toca a ti resolver el ejercicio número 3. Realiza los ejercicios en orden, numerando cada uno y siendo clara en los exponentes o en las literales que escribes. Para que no hayan errores, por favor trabaja lápiz y luego tus respuestas las puedes dejar con lapicero. Deseo que tengas éxitos en todo lo que realizas, que estés muy bien, cuida siempre de tu salud y la de tu familia, lava bien tus manos, usa mascarilla y por favor quédate en casa. Sigue trabajando en casa, vamos muy bien. Estás trabajando muy bien. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.